El aire del desierto quemaba mis pulmones mientras avanzábamos entre las dunas interminables. El sol brillaba como un ojo dorado e inquebrantable sobre nosotros, y aún así, un presentimiento helado me rondaba desde que habíamos puesto un pie en este inhóspito lugar. La arena del Gobi parecía querer devorarnos, como si cada paso fuera una intrusión indebida. El Dr. Lian, el líder de la expedición, había asegurado que el viaje valdría la pena. «Hemos descubierto un templo perdido», dijo, su voz temblorosa de excitación. «Lo hemos encontrado gracias al rastreo por sonar de un alumno mío. Lleva oculto bajo las arenas durante milenios, consagrado a unos dioses de los que pocas veces se ha hablado». Sin embargo, al observar sus ojos llenos de ansiedad, me pregunté si él mismo creía en la promesa de gloria arqueológica o si, en el fondo, solo buscaba algo que nadie había visto desde hacía milenios. La expedición era una maquinaria bien engrasada. La instalación del campamento fue rápida y eficiente, tiendas polvorientas erigidas en un parpadeo, herramientas de acero que brillaban bajo el sol y generadores rugiendo para alimentar las linternas y los equipos. Pero todo ese despliegue de tecnología moderna parecía insignificante frente a la vastedad del desierto, como si nuestro esfuerzo por colonizar ese espacio no fuera nada para las fuerzas antiguas que dormían bajo la arena. El verdadero espectáculo, el motivo de nuestra presencia, se encontraba justo debajo de nosotros. Las excavaciones habían revelado un acceso de piedra tallada que sobresalía de las arenas, las primeras señales del templo que tanto habíamos buscado. Las piedras emergían como las fauces de un monstruo, una estructura que no pertenecía a este mundo sino a un tiempo olvidado. El acceso parecía un umbral a otro universo, y no podía quitarme la sensación de que cruzarlo sería como dejar algo atrás, una parte de nuestra cordura, tal vez. Descendimos por las escaleras gastadas que conducían al interior del templo, y la penumbra nos tragó. Las linternas de mano eran nuestras únicas compañeras, sus haces de luz amarillenta oscilaban con cada paso y proyectando sombras alargadas y caprichosas en las paredes de piedra labradas con jeroglíficos. Cada crujido y cada eco en el espacio cerrado hacía que me pusiera tenso, mi cuerpo reaccionaba instintivamente a un peligro, un miedo que no podía racionalizar. El aire estaba denso, cargado con un olor acre y añejo, una mezcla de polvo, humedad y algo más, algo metálico, que parecía cortar la respiración. Me detuve un momento para estudiar las paredes cubiertas de grabados. Las imágenes representaban escenas que parecían un cruce entre rituales religiosos y ofrendas. Rostros esculpidos miraban desde las piedras, algunos con expresiones de éxtasis, otros de puro miedo. Cada línea de los grabados parecía contar una historia, y a medida que descendíamos más, me di cuenta de que estábamos adentrándonos en el corazón de algo antiguo y poderoso. Steven, uno de los más jóvenes del equipo, se había adelantado un poco. Era un apasionado de las lenguas antiguas, un lingüista talentoso y obsesivo. Lo encontré inclinado sobre un pilar tallado, su linterna fija en un grabado particularmente inquietante. La luz temblaba, y el sudor le corría por la frente a pesar del frío repentino que se había apoderado del templo. Me acerqué despacio, con el corazón en la garganta. «¿Qué has encontrado?» Mi voz salió baja, como si temiera molestar a algo que dormía en las sombras. No respondió de inmediato. Su rostro estaba pálido, y la linterna en su mano tembló, y pude ver claramente las imágenes esculpidas en el pilar, figuras encapuchadas, con las cabezas inclinadas en señal de reverencia, arrodilladas en círculo alrededor de un símbolo extraño. Era un diseño circular, con líneas que se retorcían y serpenteaban como si quisieran escapar de la piedra. Algo en aquel símbolo me provocó un mareo, un vértigo que parecía nacer en mi estómago y subir hasta mi cabeza. «¿Puedes leerlo?», le pregunté, y mi voz tembló más de lo que quería. Tragó saliva con dificultad y asintió, sin apartar los ojos del grabado. «Habla de un ritual», dijo, como si pronunciar las palabras fuera un sacrilegio. «Un rito prohibido para hablar con los dioses oscuros del desierto». Su voz se rompió al final, y el aire alrededor de nosotros se volvió más helado, más denso. En ese instante, algo se movió en la penumbra. Apenas un parpadeo, un destello que se desvaneció antes de que pudiera mirarlo. Mis músculos se tensaron como cuerdas de violín, y todo mi cuerpo se preparó para correr. Pero no había nada, al menos no que pudiera ver. Los ecos en el templo se hicieron más presentes,
como si las piedras mismas hubieran empezado a respirar. ¿Lo viste?, dije, mi voz apenas un hilo de aire. Me miró, con los ojos abiertos de par en par, y vi que él también había sentido la presencia. A nuestro alrededor, la penumbra la sentimos viva, un manto de sombras que acechaba, esperando. Nos quedamos inmóviles, escuchando. El silencio era evidente, roto solo por un sonido que me dejó helado, un leve sonido que se arrastraba desde las profundidades del templo. Como si algo antiguo y olvidado estuviera despertando, como si los dioses oscuros del desierto estuvieran prestando atención por primera vez en milenios. Al anochecer, el frío del desierto cayó sobre nosotros. El desierto de Gobi, que durante el día había sido un horno ardiente, se transformó en un paisaje helado y hostil, donde cada brisa cortaba la piel. Nadie esperaba que la temperatura descendiera tanto, incluso acostumbrados a las noches del desierto, y todos estábamos envueltos en abrigos, intentando resistir aquel aire gélido. Sin embargo, había algo más que el frío, que nos helaba por dentro, una extraña sensación, algo que parecía haber surgido de las arenas para vigilarnos en la oscuridad. Las linternas del campamento no dejaban de parpadear, como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. La luz vacilante proyectaba sombras que cambiaban de forma en las paredes de nuestras tiendas y en las cajas de suministros apiladas. A lo lejos, el viento soplaba de manera extraña, trayendo consigo un sonido que no podía explicar, un ruido persistente que se deslizaba por los recovecos del campamento, envolviendo todo. Era como si el propio desierto estuviera conspirando en nuestra contra, como si las dunas estuvieran diciendo secretos ancestrales, palabras incomprensibles que perforaban nuestra cordura. La primera desaparición ocurrió al tercer día. Alba, una arqueóloga hábil y meticulosa, estaba supervisando las últimas excavaciones en la entrada del templo. Había algo en su mirada que siempre inspiraba confianza, una calma que ahora me parecía trágicamente frágil. Escuchamos su grito a media mañana. Un grito agudo, cortante, que hizo que todos soltáramos lo que teníamos entre las manos y corriéramos hacia la entrada del templo. Cuando llegamos, el lugar estaba desierto. Solo sus huellas en la arena, que parecían haber sido interrumpidas de forma abrupta. Seguían un camino directo, pero se desvanecían de repente, como si la tierra misma la hubiera tragado. Su linterna yacía en el suelo, parpadeando débilmente, proyectando haces de luz erráticos que hacían que las sombras bailaran con una vida siniestra. ¿Dónde estás?, gritó Lian, con la voz llena de desesperación. Pero el único eco que respondió fue el sonido lejano de las dunas, como si el viento se burlara de nuestra búsqueda. El doctor cayó de rodillas en la arena, con las manos temblorosas, y yo vi algo en el que no había visto antes, miedo puro, despojándolo de toda su autoridad. Aquella noche nos reunimos alrededor de un fuego. Nadie hablaba. El temor se había instalado en el campamento, un miedo denso y opresivo que parecía colarse en nuestros huesos. Las sombras eran lo peor, había algo en ellas, como si se movieran cuando no mirábamos, como si nos observaran desde un reino de penumbra. Steven, que había pasado las últimas horas estudiando el grabado del templo, parecía el más afectado. Sus manos temblaban, y sus ojos estaban vidriosos, casi como si algo lo hubiera tocado desde dentro. «Es el ritual», dijo de repente, rompiendo el pesado silencio. Todos lo miramos, y pude ver el miedo en sus ojos, un miedo que no era racional. «No debimos entrar, esto es su dominio». Sus palabras flotaron en el aire. Había algo en su tono que hacía que sonara como la verdad que todos sabíamos, pero no queríamos admitir. No dormí mucho esa noche. Me despertó un ruido, un sonido bajo y opresivo, como de arena siendo pisoteada. Salí de mi tienda con el corazón martilleando en mi pecho, y me quedé paralizado por lo que vi. Allí, más allá de las tiendas, una figura negra se deslizaba bajo la arena, como una serpiente de sombras. Era más una ausencia de luz que una forma real, un contorno de oscuridad sólido que parecía absorber la claridad de las linternas parpadeantes. El miedo me ancló al suelo, incapaz de moverme. Aquella cosa, esa entidad, me estaba observando. Lo supe de inmediato, aunque no había ojos visibles. Era una presencia, un abismo consciente que me miraba fijamente. Cuando por fin reuní el valor para parpadear, la figura ya había desaparecido.
Regresé a mi tienda con el cuerpo temblando. El sonido de la arena parecía seguirme, y sentí que, a cada paso, algo se deslizaba cerca de mí. Traté de convencerme de que solo estaba siendo paranoico, de que la fatiga y el miedo estaban jugando con mi mente. Pero no podía ignorar la sensación de que las sombras bajo la arena no eran simples ilusiones, sino depredadores esperando a atacar. El viento soplaba más fuerte, y los sonidos se volvieron un coro que llenaba el campamento. Mientras yacía despierto, escuchando, supe que nuestra situación solo iba a empeorar. Desperté sobresaltado, con el sonido del viento rugiendo como un monstruo a mi alrededor. La tormenta de arena nos había envuelto en un vórtice de pesadilla, un caos absoluto donde el mundo parecía haberse reducido a un mar de partículas doradas y oscuridad arremolinada. Apenas podía ver a un par de metros de distancia, y cada bocanada de aire que inhalaba estaba llena de polvo, quemando mis pulmones y cubriéndome la garganta con un sabor metálico. Los gritos de los demás se mezclaban con el rugido del viento, pero eran solo ecos distantes, gritos que se desvanecían antes de que pudiera identificar quién los estaba produciendo. Las tiendas, una por una, se derrumbaban o eran arrastradas por la tormenta, como hojas secas atrapadas en una corriente implacable. Todo nuestro campamento, todo aquello que representaba nuestra seguridad, estaba siendo destrozado por las fuerzas del desierto. Corrí, casi a ciegas, tropezando y cayendo sobre la arena que se movía como un río. Mis ojos ardían, y mi mente no podía más, pero algo me impulsaba a seguir, encontrar a Lian. Lo vi, por fin, arrodillado frente al acceso del templo, como una estatua perdida en medio del caos. Estaba inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad que emanaba de las profundidades del templo. Le llamé a gritos, mi voz desgarrada por el esfuerzo y el miedo. Pero él no reaccionó. Era como si no me escuchara, como si mi presencia fuera tan irrelevante como un grano de arena en medio de la tormenta. La arena giraba a nuestro alrededor en una danza salvaje, y las sombras que había visto antes, aquellas figuras negras que se deslizaban bajo la arena ahora estaban ahí, más reales que nunca. Eran figuras sin rostro, formadas de un material imposible, una mezcla de polvo y oscuridad tan densa que parecían evidentes. Extendían brazos que no eran más que brumas en movimiento, pero cada gesto que hacían parecía devorar la luz a su alrededor. Sentí como si el aire mismo estuviera siendo arrancado de mis pulmones, como si el desierto quisiera vaciarme de vida. Debemos irnos, jadeé, agarrando al doctor por los hombros e intentando levantarlo. Su cuerpo estaba rígido, como si estuviera atrapado en otro plano de existencia, y cuando me acerqué, oí las palabras que decía. Era un idioma que no reconocía, pero que parecía vibrar en el aire con una energía antigua y oscura. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta, él había comenzado el ritual. Lo había hecho en un intento desesperado por controlar aquello que nunca debió ser despertado. Lian, por favor, le rogué, sacudiéndolo con todas mis fuerzas, pero él ni siquiera pestañeó. Sus ojos estaban vacíos, y sus pupilas, antes llenas de curiosidad científica, ahora eran pozos negros de desesperación. Me di cuenta de que el hombre que había conocido ya no estaba allí. Era un cascarón vacío, poseído por el ritual y por el poder que había intentado invocar. La tormenta cesó de golpe. El viento dejó de rugir y se hizo un silencio estremecedor, un vacío tan profundo que sentí que me arrancaba el alma. Frente a nosotros, una sombra más grande que todas las demás se alzó, materializándose de la arena como un dios oscuro emergiendo de su tumba. Tenía un cuerpo que no seguía las reglas de la física, y donde debería haber estado su rostro, solo había un vacío absoluto, un par de ojos que eran pozos infinitos de negrura. La entidad extendió una mano hacia mí, una mano que era puro vacío y oscuridad. Mi cuerpo entero se paralizó, y sentí que el calor abandonaba mi piel, que mi corazón latía más lento, como si la propia realidad se estuviera apagando a mi alrededor. La mirada de aquel ser era un abismo, y en sus ojos, vi un fragmento de la eternidad, un vacío que prometía consumir todo lo que yo era. Lian dejó de hablar y cayó al suelo, su cuerpo sin vida. Fue como si el ritual hubiera consumido lo último de su energía. Los ojos del ser oscuro se clavaron en mí, y los sonidos se volvieron un solo rugido, un torrente de voces antiguas que me arrastró hacia el templo. Las sombras me rodearon, y sentí como si la realidad se estuviera desintegrando,
como si mi cuerpo fuera absorbido por un abismo sin fin. Luché con todas mis fuerzas, tratando de resistir, de no caer en aquel vórtice de oscuridad, pero las sombras eran implacables. Sabía que no había escapatoria. Sabía que mi destino estaba sellado. La pantalla de mi mente se oscureció lentamente. Las dunas del desierto me envolvieron, y lo último que oí fue el eco de aquellos sonidos, voces que prometían que nadie recordaría nuestra expedición, que la arena cubriría todo rastro de nuestra existencia. Y entonces, el silencio absoluto me reclamó. El desierto nos había aceptado, pero no como invitados, éramos ofrendas. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.